he trabajado mucho de profesor de español, pero también he sido repartidor de Deliveroo. Mi currículum a los periódicos, o sea, yo fui a la sede del diario.es con mi currículum a entregarlo, ¿no? Pensando que así me iba a contratar a alguien, ¿no? Y me visité todos los periódicos de Madrid y pues obviamente no me cogió ninguno, pero a la vez que iba buscándome la vida, pues encontré Radio Vallecas. Lo que se va a encontrar son misas. Oye, te vamos a hacer una entrevista para Radio Vallecas. La gente, todo el mundo dice enseguida, sí, claro. Sí. O sea, da igual porque no conozcan tu programa, porque el tuyo no lo han escuchado, pero tienen una conexión emocional. Y además Radio Vallecas, una cosa bonita de Puerto Milagro era el detalle de las pegatinas. Esto es como muy de radio, de, oh Dios mío, o sea, a mí me pone un poco nerviosa, admito, porque adoro el minimalismo, pero la cantidad de pegatinas por metro cuadrado de todos los programas de radio, de todos los grupos que venían a ser entrevistados, de todos los movimientos sociales que traían su pegatina, ¿no? Que era como, básicamente, eso sí que era historia viva de la radio, todas esas pegatinas en las paredes, ¿no? Total. Una vez, puedo contar que en un programa entrevistamos a una persona que el tipo le estábamos entrevistando por un tema de un software que había creado para radio, bla, bla, bla. Al Fakir. Se la sudó completamente el tema y empezó a hablarnos de las pegatinas. De las pegatinas que había en la radio. Sí, porque dijo, ostras, esto del programa no sé qué, tal. Es el principio y el fin. Así me siento yo. Álvaro y yo nunca solemos hablar por este medio porque nos conocemos de Post-Apocalipsis Now, de la radio, que es como nuestro programa hermano y que nombramos un montón de veces. Además, Alien ha estado varias veces en 56K, así que muchísimos saludos a los del chat y siento no poder leeros ahora mismo. Pues os presento un poquito quién es Álvaro Lorite, pero es una de esas personas que no solamente es que participe en radio, sino que crea radio, es decir, participa en varias radios comunitarias, en varias radios libres, os explicará ahora la diferencia. Además, da talleres de radio y pues tiene largo recorrido para lo joven que es. Entonces, cuéntanos un poco, Álvaro, ¿de dónde vienes? Muchas gracias por la presentación, Aurora. Bueno, lo de joven, ahí andamos, bueno, ¿no? Que estamos ya en la treintena. No sé si eso ya se le llama joven. Yo es que como doy clase a chavales, pues yo, claro, me siento viejo todos los días. Y... ¿De qué das clases para empezar? O sea, claro, ¿de qué te ganas? Sí, ahora mismo, pues has mencionado un poco, ¿no?, la diferencia entre radios libres y radios comunitarias per se. La radio comunitaria, como tal, creo que el concepto nace en América Latina y al final tiene mucho que ver con un tipo de radio que sirve a la comunidad allá, ¿no? O sea, es como una radio que surge a partir de unas necesidades. De hecho, la primera radio comunitaria que nace es en Potosí, en Bolivia, y nace de mano de un sindicato minero en Potosí. Entonces, la primera radio comunitaria que hay es una radio sindical, puramente hablando, que sirve para
autoorganización de los mineros que viven en una zona montañosa y donde las comunicaciones son difíciles, y el sistema de radio pues permite organizarse y comunicarse en distintas minas, ¿no? Luego, si miramos un poco hacia el Estado español y a la actualidad, las radios comunitarias, digamos que la diferencia con lo que sería una radio libre es que tienen relación con el Estado. Os explico esto porque la palabra comunitaria, dependiendo de dónde estemos en el mundo, tiene diferentes significados. Entonces, aquí ahora mismo, cuando hablamos de una radio comunitaria, es una radio pues, que tiene personas asalariadas, que pide subvenciones y demás, y se dedica a una incidencia social, además del propio hacer de hacer radio. Y hemos dicho antes que estabas trabajando, das clases, porque evidentemente tienes otro perfil profesional además de la radio. Y cuéntanos un poco ese perfil, y también hacer el spoiler que uno de los motivos por los cuales tenemos mucha premura en hacerte la entrevista es que te nos vas a vivir fuera. Sí, estoy ya con un pie, bueno, con otro, estoy ahí que vamos a chocar la mano con otro colaborador de Post-Apocalipsis Now, Munir Hachemi, que él está dando clase en China ahora en una universidad. Y voy ahora yo para allá a dar pues, clases de español, que en realidad es a lo que me he dedicado casi siempre laboralmente, ¿no? Yo estudié filología hispánica, lingüística, y a partir de ahí ya he ido un poco pues buscándome la vida en diferentes sectores. He trabajado mucho de profesor de español, pero también he sido repartidor de Deliveroo. Ha sido una de las épocas más terribles de mi vida. He trabajado haciéndole los TFMs y los TFGs a estudiantes de forma ilegal. Y durante todo este proceso, bueno, pues yo siempre me ha gustado el periodismo. Yo me acuerdo cuando me gradué y salí al mercado laboral, pues yo me iba con mi currículum a los periódicos. O sea, yo fui a la sede del diario.es con mi currículum a entregarlo, ¿no? Pensando que así me iba a contratar a alguien, ¿no? Y me visité todos los periódicos de Madrid y pues obviamente no me cogió ninguno. Pero a la vez que iba buscándome la vida, pues encontré Radio Vallecas a través de un curso gratuito que hice en el ayuntamiento, a través del ayuntamiento, y Radio Vallecas sí que me permitió empezar aunque no a pagarme, sí empezar a ejercer el periodismo. Tal, ¿no? El periodismo radiofónico, pues nos formaron y nos dijeron, oye, esto es una radio libre y comunitaria y aquí pues podéis venir nosotros tenemos un matinal y podéis venir a hacer periodismo, a participar en una mesa de redacción y demás. Entonces, mientras iba currando... En ese momento, Radio Vallecas, ¿era libre o comunitaria? Vale, si quieres vamos ahora, o sea, acabo y luego vamos a la historia de Radio Vallecas, porque Radio Vallecas ha tenido como una transición ahí como muy cambiante, ha pasado por varias etapas y varios modelos. En el momento en el que fui yo, claro, no había gente asalariada ya. Vale, entonces cuando llegas ahí a la radio, empiezas a colaborar en el matinal, que era el matinal de Radio Vallecas, que era como el que más horas se tragaba. 2 horas de radio en directo hacíamos todos los días. Pues casi como nuestro stream actual. Y ahí estaba el famoso Mariano. Y ahí estaba el famoso Mariano, que es el fundador de Radio Vallecas y un histórico de la radio, que además tú conoces bien porque tú le entrevistaste a Mariano. Sí. Porque, claro, es que aquí vamos enlazando, ¿no? Porque al final, después de yo muchos años en Radio Vallecas, pues acabo yo formando, ¿no? Dando estas formaciones que yo recibí, acabo siendo yo el formador porque, claro, me quedo ahí tanto tiempo y aprendo tanto de mis compañeros y demás, que en un momento dado me dicen, oye, pues mira, puedes dar una sesión, puedes dar 2 sesiones, y así poco a poco, y al final ya pues fui cogiendo diferentes habilidades que tienen que ver con la radio. O sea, yo entré un poco por la parte de redacción y periodística, pero yo ahora estoy dando un curso de técnico de sonido en radio, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con cables, cacharreos, montar, desmontar mesas, ecualizar volúmenes y demás. Y lo guapo de las radios comunitarias libres, esto sí que es parte de las dos,
es este rollo de aprender haciendo, ¿no? Y que si te quedas ahí, aprendes, haces. Yo no tengo ningún título bueno, el título que me saqué en su momento con el ayuntamiento, que era un curso de 60 horas, pero quitando esto, todo lo que he aprendido ha sido con la práctica. Y participando con otros compañeros a la hora de pues, realizar directos, montajes, desmontajes, pues en las fiestas de Vallecas de la Carmela, montando la radio allí, desmontándola, viendo tal, pues así es como he ido aprendiendo y es un poco el espíritu que mantienen las radios libres y las comunitarias, ¿no? De acércate, ven con nosotras y ponte a aprender haciendo cosas, haciendo lo que te apetece y luego ir rotando. Es decir, que por un lado estás ejerciendo como la parte visible de ser el que está llevando el programa, toda la parte de dirección de, bueno, pues cómo organizamos los contenidos, los guiones y demás, y a la vez la técnica. Entonces también estás trabajando, si mal no recuerdo, en OMC Radio, donde estás con los talleres, pero también en el Salto Radio. Sí, en el Salto Radio, por ejemplo, claro, hay una labor más periodística, por así decirlo, ¿no? O sea, los reportajes, participamos en una mesa de redacción, proponemos reportajes, hacemos entrevistas, reports y demás, y eso sería la parte más, pues eso, periodística del asunto. En MC Radio, además de dar talleres a chavalada, que a mí es la parte que más me mola, de hecho, joder, esta semana tuve un taller con unos chavales en un instituto sobre temas de salud mental y flipé porque me sorprendieron mogollón la madurez con la que hablaban de los temas que se proponían en la mesa y tal, ¿no? Y esto es un ejemplo de otras cosas que hacemos. Pues también llevamos la radio a centros de mayores para hacer talleres pues, contra la soledad no deseada y demás, y que la radio sea un instrumento para otra cosa, ¿no? Ahí ya la radio deja de ser como yo te voy a enseñar radio, sino bueno, vamos a hacer otra cosa y la radio es una cosa que está aquí en medio y que te sirve a ti para hablar, es la excusa para que nos pongamos a debatir, a pensar o para que en el caso de las personas mayores vayas adquiriendo, por ejemplo, habilidades relacionadas con el ámbito digital. En esa línea, por ejemplo, es muy famosa Radio Colifata en Argentina, que yo creo que es la más famosa de todas, pero ¿qué otros proyectos así de radio que hayas tenido contacto te han llamado la atención y te gustaría compartir? Pues mira, por ejemplo, no sé si conoces Intres, que es como, es una coordinadora grande de temas de, bueno, una coordinadora de CRPS, ¿no? Que son centros de rehabilitación psicosocial, no es tanto salud mental, sino tratar con personas que tienen lesiones cerebrales, ¿no? De distinto tipo, que ya puede ser pues, o por una causa física, por una causa psicológica, pero hablamos de lesiones y ya no de salud mental. Y la radio libre, la radio comunitaria, ha sido siempre una herramienta que lleva desde, pues que yo sepa, desde hace más de 10 años, sirviendo de herramienta a estos centros para que la gente trabaje estas habilidades que les permite sanar estas lesiones cerebrales. O sea, desarrollar el lenguaje en el caso que haya daño cerebral. Totalmente. Lenguaje, escritura, turnos de palabra, saber elaborar y seguir un guión, ¿no? Estas cosas que, a lo mejor a nosotras nos parecen súper sencillas, pero hay veces, pues eso, puedes tener un accidente y que estas cosas te cuesta otra vez volver a ello. Y la radio se ha demostrado durante muchos años como un apoyo, una muleta a esto que funciona muchísimo, y de hecho todos los CRPS que hay en Madrid ahora mismo tienen, bueno, no todos, porque no sé si no conozco todos, ¿no? Pero sé que todas las radios libres y comunitarias que hay en Madrid tienen algún CRPS asociado que va gente a la radio a hacer su programa. Y además mola porque la radio no deja de ser un espacio físico donde hay mucho ajetreo, hay mucha gente, y estas personas muchas veces las actividades que tienen son siempre entre ellos, ¿no? Y entonces la radio es un espacio donde ellos se juntan con otra gente que no es como ellos y salen un poco de esta tónica de pues tengo un problema de daño cerebral y solo me junto con personas que tienen problemas de daño cerebral, ¿no? Llegar a una radio y viene el programa de no sé quién, el de Paquito, el de Pepita, y vienen, y a lo mejor pues hay un programa de chavales y se meten dentro del estudio y pues venga, hoy vamos a entrevistar a estos chicos que han pasado por aquí y hablamos con ellos, ¿no? Entonces, porque ha habido veces que desde los CRPS decían, bueno, pues montamos una radio aquí, y digamos que
La cosa de la radio es, no, que vengan ellos a la radio. Y luego, siguiendo la línea de lo que es una radio libre comunitaria, aquí hay una distinción casi que diríamos que es política, ¿no? De que hay unas radios que no quieren relación con el Estado, por tanto entiendo que ningún tipo de subvención o mandato y demás, Una interlocución con y el otras Estado. que no. Voy a coger lo que dice Seldre, que dice, tuve la suerte de participar en Radio Cuac, comunitaria de La Coruña, y fueron unos meses increíbles, como comentas, el ambiente y diferentes temáticas y personas que te encuentras. Es genial, ¿no? Entonces, sí, conozco a Mariano de Cuac, además, y a la gente que está en Cuac, claro, sí. Entonces, en esa diferencia, ¿Cuac no era esa que era de color rosa súper bonito el estudio, o me estoy equivocando? ¿Cuál era? No, Cuac está en Coruña, los estudios, no. Cuac empezó como una radio universitaria, bueno, luego ya ha pasado a ser radio comunitaria, y están ahí en Coruña, y creo que un poco los colores son como azul y amarillo, si no recuerdo mal, porque la visité hace bastante en una reunión una asamblea de estas anuales de radios comunitarias. Pero me habías preguntado otra cosa, ¿no? Sí, la diferencia esta que es casi política, ¿no? Pero luego las propias radios entre sí, entiendo que hay un espíritu de colaboración y tienen órganos de coordinación. Claro, esto es un poco, ¿no? Como es un poco un reflejo de lo que pasa en la izquierda generalmente o en los movimientos activistas y demás. Las radios comunitarias sí que asumen que puede haber una interlocución con el Estado, al final se constituyen como asociación, se dan una forma legal y ¿no? tienen esta relación con el Estado. Por ejemplo, Radio Vallecas empezó... fue así hace unos años, ¿no? Ninguna radio empezó siendo comunitaria, porque cuando nacieron todas las radios en los 80, las viejas, ¿no? Sí que nacieron de forma libre, es decir, oye, yo cojo mis equipos, los monto y me pongo a emitir, ¿no? Pero sí que desde los 80 hasta ahora, pues ha habido radios que sí que han hecho acercamientos, y no, digamos que no de buena, sino como una forma de presión al Estado para decir, oye, reconócenos, danos el valor social que tenemos y protégenos, pues como ocurre en otros lugares de Europa o de América Latina, ¿no? Donde, por ejemplo, hay leyes de tercios que aseguran que un tercio del espacio radioeléctrico tiene que estar reservado para las radios libres y comunitarias. Entonces, esta interlocución con el Estado no es solo ser dependiente, sino también llevar esta parte de la lucha legal, ¿no? El Estado, hasta que no te reconoce, no te permite luchar, ¿no? por accesibilidad a ciertas cosas que tenemos. Y por otro lado hay otras radios pues que dicen, oye, nosotras lo que hacemos, que serían las radios libres, no tenemos que pedirle permiso a nadie y vamos a seguir simplemente haciendo pues lo que hacemos y ya está, ¿no? Es decir, emitiendo en FM en las ondas y ahora en internet también, y pues con un modelo de asociación o sin estar registrado legalmente o como sea. Pero la principal diferencia ahora mismo entre, pues si vamos a una reunión de radios libres y una de radios comunitarias, es esto, que unas sí que tienen esta interlocución con el Estado y las otras rechazan totalmente esta interlocución. Pero como dices, luego hay momentos en los que hay diálogos. De hecho, ahora mismo Radio Vallecas está un poco o intentando por lo menos tener una pata en cada uno de estos dos mundos, porque tampoco consideramos que sean contradictorios. Sí, podrían ser coordinarse de alguna manera. Sí, pregunta Mascan que no se puede emitir en cualquier longitud de onda, y a esto te lo ligo con la siguiente pregunta de cuál es el marco legal y cómo y por qué hay que defender ese marco legal ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es el marco legal en el que se encuadra la radio? Vale, a ver, la FM es aire, ¿no? Empezamos, o sea, para que entienda la gente, cuando una antena o una radio emite, lo que está haciendo es emitir una onda que emite en una cierta frecuencia. La frecuencia es, digamos, si nos imaginamos este dibujito de la onda, ¿no? Pues es la cantidad de subes y bajas que hay dentro de, pues, un segundo, lo que sea, ¿no? Esto nos mide una cantidad de hercios. Seguramente haya gente que sea ingeniera y que me esté escuchando que me mataría porque estoy simplificando muchísimo, pero como que yo no soy ingeniero, pero sí que, digamos que esto lo he entendido un poco ¿no? desde el uso y demás. Seguramente no esté afinando todo lo que se pueda afinar en esto y hay alguna persona ingeniera tirándose de los pelos. Pero nosotras, una radio cualquiera emite en un tipo de frecuencia, entonces la frecuencia es digamos, ¿no?
pues mide la amplitud y el tiempo que tarda en completarse un ciclo de una onda. Entonces, cuando hablamos de FM, hablamos más o menos desde el 88 hasta el 108, que es una amplitud de un tipo de hercios, ¿vale? Es la calidad que nosotros nos encontramos en una FM. Es decir, para FM tú tienes que emitir entre 88 hercios y entre 108, ¿vale? Por encima y por debajo ya sería otra cosa. No estamos hablando de FM. Entonces, este cachito, ahora mismo, tal y como funciona, y creo que es en todo el mundo, son los estados los que deciden quién puede emitir ahí. ¿Vale? Son los que dan los permisos, las licencias, para que nosotros podamos decir, oye, pues entre el 88 y el 108 yo me voy a coger el 107, vale, pues tú el 103, tú el 100, tú el 99.5, ¿no? Porque al final podemos encontrar que va mucho más fino, no va solo de número en número, sino que hay un margen amplio para emitir. Entonces, a día de hoy los estados dicen, vale, pues voy a dar este margen para las radios privadas, este margen para las radios públicas, y luego hay un margen también reservado pues para pues canales especiales que pueden tener que ver con fuerzas de seguridad, que también tienen su operación en AM, que es otro tipo de frecuencia. ¿Y qué hacen las radios libres y las radios comunitarias hasta ahora? Pues como nadie nos reconoce, no hay un reconocimiento legal a la emisión, nunca se ha accedido a un concurso del público de licencias, ¿vale? Porque al final lo que hace el Estado es abrir un concurso público de licencias. Hemos emitido históricamente en los cachitos en los que no emite nadie. Es decir, si yo tengo una emitiendo en la 100 y otra en la 100.4, dentro hay un hueco, porque normalmente las licencias se dejan con un punto de emisión entre medias para que no se pisen unas a otras. Y en estos huequitos es donde venían a colarse las radios libres y comunitarias. No sé si sigo pero quien esté escuchando ahora mismo la Radio en Madrid, por ejemplo, intente sintonizar una de las míticas radios libres o comunitarias, lo que se va a encontrar son misas. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, por un lado tenemos radios libres y radios comunitarias, pero por otro lado tenemos lo que en España, que no es igual que en Europa, y es que la nomenclatura es un jaleo, porque, por ejemplo, en España se le llama radio pirata una radio comercial, es decir, que es un negocio, es una empresa, pero que emite sin licencia. Es decir, lo contrario a una radio libre y una radio comunitaria, porque radios libres y comunitarias sí que comparten que son asociaciones sin ánimo de lucro. Es decir, lo que sí es esencial tanto para libres como para comunitarias es que no son modelos de negocio, no se puede ganar dinero, no puede existir beneficio, puede haber empleabilidad y demás, pero no es un negocio, no se puede... O sea, por si no queda claro, ninguno de nosotros no solamente no cobra de Posapocalipsis Now, sino que ponemos dinero. Sí, y así funciona, tanto en libres y comunitarias, las socias, o sea, nosotros somos socios de Radio Vallecas, de una asociación, y ponemos dinero para poder hacer nuestro programa, y ese dinero mes a mes pues ayuda a costear, en nuestro caso, los gastos de la villana, mantenimiento de equipo y demás, pero no hay nadie que esté empleado para ello. Claro, y ahora te voy a meter en la pregunta de la historia de Radio Vallecas, que has dicho que es complicado, y cuando antes emitíamos y decíamos, estamos en Puerto del Rosario, y más en el vídeo que estábamos viendo al principio, se ve como inicialmente sale, así que me ha dado como un poco de la entrada de Puerto del Rosario en Vallecas, y luego se ve... Puerto del Milagro, perdón. El Rosario me he mezclado ahí con Canarias. Y luego se ve la de... ¿Cómo se dice esto? La de la villana. La de la villana. Sí, pues me preguntabas por la historia, ¿no? De Radio Vallecas, entiendo. Sí. Claro, es que me acabo además de leer el libro de Josemi. Si hay gente que le mole esto de las radios libres y comunitarias, acaba de salir un libro que se llama La voz de la sin voz, que lo ha sacado José Emilio Pérez, que él es colega, él es de Radio Almaina, es historiador, y creo que es el único historiador que hay que está rescatando la historia de las radios libres y comunitarias ahora mismo, que es bastante terrible, que es verdad que es algo que está desapareciendo y no está quedando registro de ello, ¿no? Entonces me acabo de leer su libro y como que tengo aquí un montón de datos en la cabeza de la historia de Radio Vallecas, pero bueno, muy básicamente Radio Vallecas nace en el contexto de
decirle que no a la OTAN, en un contexto de surgimiento del ecologismo y demás, pues en Vallecas un grupo ecologista y de presión política contra la OTAN pues decide montar su radio y hacerla con este objetivo, ¿no? De esto volvemos un poco a lo de las comunitarias que decía antes, que una radio sirve a una comunidad. Entonces, una radio en Bilbao, una radio libre, una radio comunitaria en Bilbao, no tiene por qué tener nada que ver con una radio en Orcasitas, con una radio en el distrito de Tetuán, porque son barrios con necesidades distintas y la radio al final lo que tiene que hacer es nacer un poco al calor de lo que necesite la gente. Y Radio Vallecas pues nació en ese momento, en esa coyuntura política, como un órgano de presión. ¿Qué pasa? Que claro, estamos en una época en la que no hay internet, no hay Twitter, no hay redes sociales y de repente, pum, pues las radios libres y comunitarias en un contexto de, vamos a llamar apertura cultural después del franquismo y demás, donde la única alternativa es esto que llaman la movida madrileña y demás, pues realmente... Claro, era de pijos y sí que había una contracultura real que no dejó a lo mejor tanta huella, pero que en el momento eso estaba efervescente, ¿no? Y había un montón de gente montando radios, yendo a hablar, haciendo programas y demás. Radio Vallecas nace en este contexto y digamos que entre los 80, en el 86 que nace y los finales de los 90 sí que va entrando en esta dinámica junto con otras radios de pues año a año, congreso a congreso, empezar a entrar un poco en las lógicas estatales para reivindicar algo que se creía con derecho a ello, ¿no? Es decir, oye, esto es un servicio público, esto es un bien necesario, queremos protección sin intervención, que es básicamente lo que piden las redes comunitarias, que existamos sin que el Estado meta mano en nosotras, pero que tenga que velar por nuestra existencia. Y esto no se lo han inventado, o sea, esto ocurre en Francia. Yo he estado en encuentros de radios en Tübingen, en Alemania, he estado en Francia, en Irlanda, y todas las constituciones reconocen y recogen esto, y las radios están protegidas. O sea, protegidas de que si tú montas una radio, a ti te tiene que dar el Estado un local y no tiene que intervenir nada ni en cómo funcionas, y te tiene que dar un puntito de la FM y no interviene ni en tu programación, ni en cómo funcionas, ni nada, sino simplemente velar por tu existencia. En este punto, Radio Vallecas empieza a crecer durante los 2000, creo que llegó a tener... Bueno, es cantera, mucha gente que habla en la SER se formó en Radio Vallecas. O sea, Radio Vallecas se convirtió en una cantera radiofónica de Madrid brutal. Yo lo flipé cuando me decían, oye, toda esta gente... Y de hecho, nosotros recogemos un poco eso. Yo no sé si te pasa a ti, Aurora, cuando dices, oye, te vamos a hacer una entrevista para Radio Vallecas, la gente, todo el mundo dice enseguida, sí, claro. Sí. O sea, da igual porque no conozcan tu programa, porque el tuyo no lo han escuchado, pero tienen una conexión emocional. Y además Radio Vallecas, una cosa bonita de Puerto Milagro, era el detalle de las pegatinas. Esto es como muy de radio, de, oh Dios mío, o sea, a mí me pone un poco nerviosa, admito, porque adoro el minimalismo, pero la cantidad de pegatinas por metro cuadrado de todos los programas de radio, de todos los grupos que venían a ser entrevistados, de todos los movimientos sociales que traían su pegatina, ¿no? Que era como, básicamente, eso sí que era historia viva de la radio, todas esas pegatinas en las paredes, ¿no? Una vez, puedo contar que en un programa entrevistamos a una persona que el tipo le estábamos entrevistando por un tema de un software que había creado para radio, bla, bla, bla. Al-Fakir. Se la sudó completamente el tema y empezó a hablarnos de las pegatinas. De las pegatinas que había en la radio. Sí, porque dijo, ostras, esto del programa no sé qué, tal. Sí. Entonces, en Radio Vallecas, cuando empieza en esa línea. Sí, como todas las radios, ¿no? Empieza en esta etapa punky de los 80, ¿no? Vamos a llamarlo así, un poco de contracultura total, pero hay una serie de radios que sí que empiezan a unirse y a generar esta presión institucional, ¿no? No la quiero llamar política porque la presión que hacen las otras también es política, ¿no? Pero sí que dicen, oye, nos metemos en las instituciones, empezamos a dialogar y también empezamos a meter la pata aquí. A partir de ahí, pues, durante la historia, pues una de las demandas que tenían las radios es, cuando ya empiezan a rodar,
de repente se dan cuenta y dicen, oye, aquí estamos haciendo una formación profesional y no se nos está reconociendo. Estamos haciendo muchas cosas que hay otra gente a la que el Estado le paga por hacer, ¿no? Y aquí está pasando. Y entonces dicen, bueno, pues una manera de salvar nuestras precariedades puede ser seguir haciendo esto, pero a través de subvenciones. Y entonces que ahora las radios puedan pedir subvenciones para ciertas cosas es una cosa que se vino peleando durante los 90 y demás. Radio Vallecas llega a tener, creo que es como entre 5 y 8 personas a sueldo, 90 programas en parrilla. Que, o sea, yo es que no sé si tú te haces... O sea, te imagínate, claro, 90 programas ahí en Puerto del Milagro, o sea, todo el rato entrando y saliendo gente, o sea, nunca estaba vacía. Es que era como, claro, 90 programas en parrilla, es 24/7 entrando gente, pero ya no solo la gente que hace el programa, sino la gente que entrevistas y demás, ¿no? O sea, eso era pues un lugar bullendo de vida. Llega la crisis de 2008 y, bueno, pues Radio Vallecas había hecho esta apuesta por ir empleando a la gente que más tiempo estaba ahí. Además, yo he hablado con gente que, pues yo qué sé, a lo mejor eran técnicos de no sé qué y pues un día Radio Vallecas te pagaba para que le echases un repaso a los estudios y demás, ¿no? O sea, que también era un poco como por el barrio a la gente que necesitaba curro, si podías hacer algo, Radio Vallecas pues te pagaba y tú ibas ahí. Y en 2008, pues de repente, ¡fum!, desaparecen las subvenciones y pues Radio Vallecas se queda con un problemón, que es que tienes a varios trabajadores a los que no les puedes pagar la indemnización correctamente, tienes un local que vale 1.200 euros al mes que no puedes pagar el alquiler y no tienes ninguna forma de ingreso. De repente, porque tu forma de ingreso dependía de que el Estado te diese dinero por hacer ciertas funciones. Y ahí yo creo que sí que hay un poco para aprender de la historia, ¿no? Y ver un poco que apostar todo a esta línea de financiación, ¿no? A pesar de que los programas pagaban su cuota, pero era algo residual respecto a lo que se gastaba, ¿no? En lo que sería el balance de la radio. Entonces, poner todo el fuego, toda la carne en el asador en este aspecto de depender del Estado sí que puede poner en peligro tu proyecto, porque bueno, pues Radio Vallecas estuvo a punto de desaparecer por esto mismo, ¿no? Porque en el momento en el que ya todo se sustenta sobre personas que están cobrando, cuando ya no cobra nadie, pues se acaba el proyecto, ¿no? Entonces, si no hay un relevo de gente que venga y se dedique a hacer lo que antes hacía otra gente cobrando de forma gratuita y desinteresada, pues esto desaparece. Y pues ahí justo aquí es cuando entro yo en Radio Vallecas, cuando Radio Vallecas estaba de ocupa, sin gente empleada y con 4, 5, 6, 7 personas ahí un poco pues raritas como somos la gente de radio, tirando del carro y yo me encontré ahí un ambiente maravilloso. Y a partir de ahí, pues Radio Vallecas estuvo 10 años ocupando el local que tenía sin pagar al Estado, porque era un local de Vima. Con K. En este momento ya. Ocupando con K ya. Además, yo me acuerdo de las asambleas que estaba guapísimo, que había siempre un punto de orden del día que era, bueno, orden del día, punto número 1, ¿qué hacemos con el local? ¿Pagamos? No, seguimos. Ya está, era el punto de orden del día, el único en el que había consenso. Y además era muy guay porque pues teníamos un programa de historias de mayores, de gente de 70 y 80 años, pues lo que te digo, gente de los CRPS, o sea, al final yo en la radio me he encontrado las asambleas más heterogéneas que he visto en mi vida, porque al final no estás ahí tanto por una afinidad ideológica o de edad o de proyecto, sino porque te mola hacer radio y cada uno hace un poco lo suyo, ¿no? Y eso mola. Y nada, a partir de ahí pues ya nos desalojan en la pandemia y pues tenemos la suerte de estar en Vallecas, que es un barrio que cuando te pasa lo que sea, pues vienen todos los colectivos y tus vecinas y te sostienen. Y ahí vino La Villana, vinieron las asociaciones de vecinos, pero también La Horizontal nos dijo, oye, si necesitáis, nosotros no tenemos un sitio para poner la radio, pero si necesitáis una mesa para poner unos micros y tal, os lo podemos dejar. O sea, que si necesitáis un espacio para hacer programa, contad con nosotras. O sea, eso estuvo muy guay. O sea, no estuvo guay que nos desalojasen, pero muy guay que... La parte curiosa, ¿no? de las primeras fotos que yo creo que hemos compartido ahí en el vídeo de Post-Apocalipsis Now, que al principio se ve un estudio de radio con su pecera, con sus micros, con toda su mesa de mezclas.
almohadillado, o sea, lo que es un estudio de radio y sus pegatinas. Y luego las siguientes imágenes que no sé si las hemos puesto en el vídeo, pero por ahí andan, que básicamente parece una escuela franquista donde parece que vas a leer Bueno, es que tenemos el un mapa de por España detrás, ahí, sí. las En mesas chiquititas. la escuelita de la villana, sí. Oye, voy a hacer un pequeño inciso que yo no sé si el vídeo lo has hecho tú o lo ha hecho Fanta, pero Fanta, mis Fanta. dieces. Vaya puta maravilla de vídeo, me reí mucho cuando... Y vaya musicón, sí, mis dieces para el vídeo. Vale, Y entonces ahora mismo está en La Villana, que es un centro social. bueno, ahora que además tenemos se dos. cambia. Sí, y bueno, es que esto no sé si lo puedo contar o no, pero creo que ya tenemos alternativa habitacional, o por lo menos hay una apuesta bastante guay, pero bueno, la vamos a dejar ahí en... Pero que yo creo que la villana va a ir a un sitio muy guapo, si sale todo bien, pero no sé si puedo decirlo en público. Así que Vale, nos está voy a dejarlo así un contando poco en que hype. ahora mismo está por aquí por la radio Ana de Radiopolis Ay, Sevilla. qué guay. De Sevilla, que también nos retransmite, muy buena. ¿Puedes contar esta parte de la retransmisión de las radios? Porque claro, cuando hablamos de radios, nosotros estamos hablando de Radio Vallecas en Madrid con nuestro lenguaje, que como comentabas Eldred, la idea es que es muchísimo más importante en las radios comunitarias y libres que en territorios donde el castellano no es la lengua mayoritaria, sino que tiene otro tipo de lenguas, pues sirve aún más de enganche con la radio. Entonces, si comentas un poco el tema de las retransmisiones, que es bastante divertido. Sí, bueno, o sea, claro, nosotras al final, pues montar una parrilla 24/7 para una radio necesita mucho curro, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotras? Pues decir, bueno, es que la parrilla 24/7 de Radio Vallecas no tiene que hacerla solo Radio Vallecas, y entonces pues vamos a nutrirnos de todos los programas que tenemos de radios comunitarias y libres en América Latina y en el Estado español. Y entonces hay un curro muy guay en las radios que es tipear y escuchar programas de otras radios, escribir a esos programas, decir, oye, qué guay esto que ha sonado, desde la comisión de programación nos molaría ¿no? traer tu programa para acá y compartir programas de esta forma. De hecho, en pandemia, Radio Vallecas se empieza a vincular mucho con las radios libres también por los cadenazos radiofónicos, que es una idea muy guapa. Sí, que me han preguntado en el chat que lo contaras. Pues claro, un cadenazo, vamos a imaginar, por ejemplo, 3 radios, ¿vale? Una en Málaga, una en Toledo y una en Madrid. Y decimos las 3 radios, vale, queremos hacer un directo de 3 horas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues las 3 radios, empezamos las 3 emitiendo a la radio de Madrid, ¿no? Durante las 3 horas. Luego vamos lanzando el directo en la segunda hora a la radio de Toledo y luego a la radio de Málaga, ¿vale? Entonces las 3 radios hemos emitido lo mismo todo el rato, pero el directo ha ido saltando de un estudio a otro, ¿vale? Que esto, Qué pues, guapo. Claro, gracias a, digamos, la digitalización que nos impuso la pandemia un poco a las radios libres y comunitarias, que fue a marchas forzadas y demás, porque es verdad que veníamos de sistemas algunas, no todas, ¿no? Pero por lo menos el caso de Radio Vallecas fue como que nos tuvimos que poner mazo las pilas para, oye, que la peña pueda hacer programas en casa y tal. Y estos mismos sistemas de repente nos dimos cuenta que servían para hacer conexiones en directo súper rápidas entre nosotras. Y no solo en el Estado español y con América Latina. Y de repente empezamos a hacer cadenazos, 25 radios juntas. O sea, esto que te digo, de 3 radios, pues imagínate 20 y pico radios, un directo de 24 horas saltando de una a otra y todas emitiendo lo mismo. Claro, o sea, esto era un chute y no solo lo que era el propio directo, sino montarlo antes. De repente entrabas en grupos de Telegram o de lo que sea, donde había gente de todos los lados y decías, joder, yo estoy aquí con mi pedrada en mi radio, pero en verdad hay mucha gente por todo el mundo que tiene el mismo rollo. Y la misma te pasión. sientes claro, y te sientes también muy, muy arropada y dices, joder, en realidad no somos tan pocas como pensamos, ¿no? Porque hay mucha peña en muchos lados a nivel local haciendo lo mismo que estamos haciendo aquí, aunque parezcamos poquitas. Claro, porque aquí hay una diferencia muy curiosa, porque la gente que estáis acostumbradas a escuchar radio es muy diferente de Twitch, porque no podemos hacer esto de poder responder a las preguntas en directo habitualmente, a menos que ahora con lo digital pues te estén hablando por alguna red social, ¿no? Entonces, a veces que cuando estamos en radio pensamos que no nos está escuchando nadie, y nuestra primera, bueno, yo al menos, mi primera sorpresa como Post Apocalipsis Now era que
¿Cómo se llamaba? Es que Irola Irratia nos Irola Irratia. remitía. Entonces, nuestros primeros oyentes más fieles Sí, eran del norte, y cuando sí. luego hemos tenido que este verano tuvimos que ir allí y de repente pues hubo un problema que Álvaro no pudo venir y tuvimos que hacer el programa así como de golpe, pues tiramos de los oyentes para hacer el programa, Para porque eran ayudar nuestros a... oyentes después de 4 años súper fieles, ¿no? Entonces fue muy bonito. Sí. Entonces, esta pregunta, y teniendo que ver con la digitalización, ¿qué diferencia hay entre los podcasts, que ahora mismo parece que todo el mundo escucha podcast y a todo el mundo, te digo, tampoco se plantean lo que hay detrás, y a veces te dicen, no, pero tú haces un podcast, y tú dices, no, yo hago radio, y luego se puede emitir como podcast, Sí. pero la gente no se plantea si el podcast lo hace Perico y su amigo en su casa con 0 medios, si el podcast lo hace las terfas de Estirando el Chicle con detrás el grupo Prisa, Ujú. o está siendo un podcast que se hace en la radio comunitaria. ¿Qué diferencia encuentras entre los podcasts y las radios? Sí, había un chiste en pandemia, ¿no? Que había más podcasts que personas. En pandemia, sino, todo el mundo se puso a hacer un podcast. Había gente que participaba ya en 2 podcasts y esto ya era más. Claro, es que la palabra podcast, yo cuando tengo que explicar a la chavalada esto en los cursos, o sea, yo en el sentido estricto llamaría podcast a todo lo que sería, ¿no? Un tocho de audio de X minutos que tiene cierta intención comunicativa y que tú subes digitalmente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay manuales que te hablan un poco de la estética sonora de los podcasts, ¿no? Como que ya tienen una arquitectura distinta a la que eran los programas de radio. Y esto tiene que ver sobre todo con que la radio viene tradicionalmente, volvemos a la FM. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú cómo sintonizas la FM? Tú tienes un cacharro en tu casa o en tu coche, entonces, ¡pum!, enciendes y hay un señor hablando, tú no eliges, o sea, tú puedes moverte en el dial. Entonces, esto se integra en la propia forma de hacer. Por ejemplo, pues en un programa de radio, como hacemos nosotros, hay que repetir mucho, ¿no? Si estamos haciendo una entrevista como tú y yo ahora, lo suyo sería que tú ahora dijeses, bueno, pues estamos hablando con Álvaro Lorite, llevamos X minutos y Yo tal. soy malísima, que lo sepáis. Por si se engancha alguien, claro, porque a lo mejor alguien, pero en Twitch no tanto, aunque pueda venir gente y tal, porque luego va a quedar este repositorio, porque la gente viene buscando esto, no se ha encontrado con ello de casualidad, no ha aparecido de la nada. Y entonces, que tú aparezcas hablándole a alguien en su casa de repente, pues como que da cierta estructura distinta. Y luego yo estéticamente sí que veo, por ejemplo, que la radio tiene mucho más peso a nivel constitutivo, a nivel de imagen sonora, la música. O sea, la gente de radio le damos mucha más... o sea, tradicionalmente, vaya, o yo con lo que me he encontrado en casi todos los programas de radios libres y comunitarios en los que he estado, es que la música tiene un peso importante, la imagen sonora tiene un peso importante. En cambio, la peña que hace podcast ahora, y no estoy diciendo que uno sea mejor ni peor, simplemente hablo de estas diferencias, sí que muchos podcasts empiezan con el concepto, con la idea, con lo que quiero comunicar, ¿no? Pues me pongo un ordenador, un micro, que al final es lo fácil en mi casa, y me pongo a hablar pues con mis colegas o entrevisto a no sé quién y patatín, patatá. Pero de repente, pues este ritmo radiofónico que es como pues intentamos hacer en pan de, oye, si pasan 20 minutos, mucha chapa, hay que meter una canción, porque hay que oxigenar el oído, porque la radio también viene con este rollo de la gente te escucha haciendo otras cosas. Y tú en tu propio discurso tienes que integrar llamadas de atención constante y repetir. Esto en los podcasts no pasa tanto. O sea, en radio, en Posapocalipsis no lo hacemos mucho. Yo creo que es uno de los deberes que tenemos pendientes, que a veces nos metemos en el tema, pero sí que es verdad que deberíamos repetir más las cosas dentro del propio programa. Decir, hasta ahora hacer todo el rato micro resúmenes, por ejemplo, esto es una cosa muy de radio, y esta imagen sonora relacionada con la música. Pero pues más lo podemos allá hacer de aquí eso, ahora en Twitch, porque también en Twitch dices que no, pero hay mucha gente que va entrando aleatoriamente y os contamos por un raid o lo que Apocalipsis Now, que hablamos de tecnología, retro, comportamientos digitales, que nuestro programa hermano es,
nuestro programa, estamos en 56K, no en Post-Apocalipsis Now, y estamos entrevistando, oh por Dios, es que, ¿ves? Este es el lío. Álvaro Lorice, que es de Post-Apocalipsis Now, Radio Vallecas, OMC Radio, trabaja en radios libres, radios comunitarias, y también en tema de periodismo con El Salto Radio, que sí es un medio de comunicación libre. Y entonces veías esas diferencias, pero ¿crees que también, o sea, quiero decir, la gente es consciente de que la propia manera de utilizar una cosa u otra, es decir, cuando tú haces un podcast en tu casa, aunque el contenido sea súper interesante, hay podcasts de ecologismo, de lo que sea, muy interesantes, pero no estás luego conectándote con tus vecinas, no estás obligándote a fregar un espacio público, que esto ya es un acto político en sí, no estás coordinándote con otra gente. O sea, que yo creo que las propias formas en las que se trabajan, que yo a tope con los podcasts, me encantan, tiene una propia reivindicación política detrás cuando trabajamos en la radio. Totalmente, o sea, es que has dado en el clavo. Al final, o sea, yo estaba hablando un poco de lo que es la composición interna del producto cultural, del coso, pero en el hacer, la diferencia que tú has marcado es la principal, que es que tú en una radio participas en un espacio que no es tu casa, que vas, que lo tienes que limpiar, que tienes que asamblearte, y que, si estamos hablando de radios libres y comunitarias, y que te implica este roce con gente que además, ya digo que a mí personalmente en todas las militancias que he tenido me ha parecido un espacio súper heterogéneo. O sea, yo, claro, cuando llegué a mis colegas a la primera asamblea de Radio Vallecas me dijeron, tío, pues esto está lleno de viejos. Y es verdad que era una asamblea en la que el tipo de persona y todo es gente con la que tú realmente no te juntarías si no fuese por lo de la radio, ¿no? Y ya con lo de la radio te acabas haciendo su colega, compartes experiencias y amistades, pero no, pues si militas en, pues yo que sé, en un sindicato anarquista y demás, sí que te vas a encontrar con cierta afinidad, con ya unas cosas como más preestablecidas, y la radio como tal, yo creo que aparte de eso, de asamblearte y llevarte a otro sitio, de juntarte con tus vecinas, también tiene esta cosa de juntarte con vecinas que no son tan como tú. Eso es complicado. Y luego también hablando de la parte digital, has dicho, en la pandemia caímos todos en la digital, y hay una parte libre de la radio que a mí me gusta especialmente, y creo que tú lo has ido llevando y cada vez más, que es la parte de software libre en las radios, ¿no? Sí. Si nos puedes poner una patita por ahí. Sí, pues mira, Radio Vallecas ya ha hecho la transición completa. Bueno, quitando el sistema de correo que tenemos, que todavía dependemos del Gmail, del malo de Google. Pero bueno, yo lo tenía ahí como apuntado en mi lista de 1000 cosas para hacer en Radio Vallecas, dar la chapa a las asambleas para que nos salgamos del correo de Gmail. Pero ahora mismo toda la infraestructura informática de software es libre en Radio Vallecas, y no ha sido tan complicado gracias a los compañeros latinoamericanos que han diseñado un sistema basado en Debian que se llama EtherTix, que es un sistema operativo basado en Debian que está optimizado y preparado totalmente para radios. Si buscáis EtherTix en radioslibres.info o bueno, directamente buscando Ether, como Ether y Tix, T-I-C-S, vais a encontrar la página web donde te puedes descargar el sistema operativo e implementarlo. Si sois friki de radio, aunque no tengáis una radio comunitaria, yo os recomiendo mucho que os descarguéis el sistema operativo y que lo trasteéis, porque viene con todas las herramientas libres de audio que te puedas imaginar. O sea, es abrumador. O sea, yo en Radio Vallecas hemos desinstalado más de la mitad porque es como, oye, no necesitamos tantas, ¿no? Pero dices, joder, hay una cantidad de herramientas de software libre para que podamos hacer esto que estamos haciendo, apabullante. Luego, por ejemplo, en PostNow utilizamos un Jitsi en un servidor de la gente de Córdoba, de un Hack Lab de Córdoba, que nos facilitó Javi, y a los que de vez en cuando siempre agradecemos, ¿no? Que las Jitsi Queens podéis habitar en un servidor cordobés del Jitsi, que es otra herramienta libre. Para el streaming en directo usamos el Boot, y para la gestión de parrilla utilizamos una herramienta que se llama AzuraCast, que igual, que es a través de un servidor digital web, pues podemos gestionar nuestras parrillas. Además, esto también ha sido guay porque esto fue una migración que hicimos
como unas 15, entre 15 y 20 radios libres juntas a este sistema durante la pandemia y hemos ido aprendiendo a usarlo entre todas y ajustando y tal, y oye, esto me funciona, esto no, tal, y tenemos ahí un grupo donde pues vamos contando un poco y vamos limando el sistema para utilizarlo, ¿no? Pero todo basado en software libre. ¿Podrías repetir otra vez la página de que Sí. es radioslibres.? Radioslibres.info en general es una página web que tiene un montón de manuales de radio, de información de todo tipo, noticias, tenéis radioficciones, o sea, es un archivo brutal de... Vamos, yo por ejemplo en muchas clases me las he preparado con cursitos. Tiene un montón de cursos online gratuitos que tú coges, te descargas el curso y te lo haces en 3-4 días y aprendes a gestionar una parrilla, por ejemplo, ¿sabes? Y cosas así, entonces es súper chula. Y luego EtherTix es este sistema operativo que os digo que está basado en Sí, Debian. lo he puesto ya en el chat para que por cierto, que está Javi escuchándonos y alguien me ¿Qué parece pasa, verla Javi? también, así que le mandamos un saludo. Y Javi, Elena y Aguada. Un besito. Sí. Una pregunta que es que ahora que la gente tiene esta... O sea, porque yo creo que la gente está preocupada por la privacidad y a la vez no hace nada. Pero ¿qué diferencia hay entre... Voy a poner el ejemplo de Estirando el Chicle. Yo escucho a Estirando el Chicle en mi Apple no sé qué, de repente no caigo en qué plataforma es esta, Apple Podcast. Y cuando yo escucho Estirando el Chicle, aparte de que me estén metiendo una publicidad que yo no elijo, es una publicidad dirigida y están cogiendo datos de mí diciéndome, pues mira, a esta persona le gusta el feminismo pero tira TERF, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay con escuchar algo en la radio? O sea, ponerme mi radio física aquí mientras estoy barriendo y escuchar. Sí. A nivel de privacidad. Claro. Pues la verdad que a mí a mí me mola la pregunta, además como a mí me mola mucho la FM como tal, o sea, creo que, no sé si te referías a esto en concreto, ¿no? A la sí, FM, a la parte de la privacidad. Claro, ¿por qué? Porque la FM, digamos que la infraestructura por la que viaja nuestro mensaje es el aire. Es una infraestructura gratuita, ¿no? Hace poco hacíamos un post-now de piratas y hablábamos que la edad de oro de la piratería fue gracias a que el motor de los barcos era el viento, ¿no? Cuando los barcos empiezan a moverse a máquina, los piratas empiezan a decaer. ¿Por qué? Porque ya necesitas una industria detrás que te permita putear a los estados, ¿no? Pero cuando el estado y tú os movéis los dos por el viento, pues al final es una energía que podéis usar los dos y si te das maña, pues la puedes liar, hablando de barcos en concreto. Y aquí yo creo que ocurre un poco lo mismo, bueno, me mola hacer este símil por eso, porque a la hora de autogestionar nuestro mensaje, nuestra comunicación, es mucho más sencillo o digamos, podemos controlarlo mucho mejor a través de una emisión en FM. O sea, si yo, mi colectivo X, entramos en contacto con un ingeniero que consiga hacer o simplemente compramos un emisor, transmisor, una antena, ¿vale? Que puede costar X, ponle 1.000 pavos en total, hacemos una fiesta, 2, las que sean, y tenemos la infraestructura material de una mesa de mezclas, un ordenador y un tal. Ahí ya todo, digamos, el canal por el que viaja nuestro mensaje es todo, lo controlamos nosotros, ¿no? En cambio en internet, como tú decías, yo emito un mensaje en mi podcast, esto ya entra en una línea telefónica que nos ha dado una empresa, pues eso, pues en este caso puede ser Telefónica, Vodafone, que ya tiene nuestros datos, ¿no? Ya está, digamos, localizándonos. Y yo me acuerdo del post-now que hablamos del Tsunami Democratic, por ejemplo, cómo se utilizó, como las compañías telefónicas hicieron en 2019, ¿no? Este trato con el gobierno, que podían dar datos de la gente que iba a hacer sabotajes en las carreteras entre Francia y España, ¿no? Es decir, yo soy Telefónica y yo sé que tú estás emitiendo o estás enviando un WhatsApp desde aquí porque yo soy Telefónica y soy el que te da el servicio
de Internet. A partir de ahí esta sería la primera capa, pero luego están como todas las capas de Internet, ¿no? Desde los cables marítimos, ¿no? Que son propiedad de unas pocas empresas, muchos son de Amazon, Google creo que tiene también bastantes cables. O sea, no me sé ahora todas las empresas, pero vaya, que al final también es un pequeño oligopolio. Y luego además está la propia plataforma. Si es Apple Podcast, además está Apple. Si es iVoox, iVoox es una empresa privada. Si es y además Spotify, claro. Hasta el propio dispositivo. Bueno, si os interesa el tema de las infraestructuras, dos de las personas que hemos entrevistado y que más les gusta pensar sobre infraestructuras son Inés Bebea, que es ingeniera experta en telecomunicaciones, Sí. y Ekaitz Cancela, nuestro comunista de cabecera. Sí. Y una Claro. cosa bonita es que con respecto a las radios, hemos hablado de radios libres, hemos hablado de radios comunitarias, de radios piratas, pero también esta propiedad de que la persona que emite y la que escucha están como ocultas, no tienen por qué saberse. Sí. O sea, vosotros podréis decir con orgullo que escuchéis Radio Vallecas, pero por ejemplo hay un caso muy mítico en la historia de España que es la Radio Pirenaica, que si lo puedes contar un poco para quien no lo conozca, aunque ya sé que no nos encaja, que no éramos nosotros por edad. Joder, mola mucho, sí, no era la única además, hay dos casos más que conozco que están muy guay. Claro, hay un reportaje, a la peña que quiera saber de esto, hay un reportaje que se llama Ondas contra el franquismo en el Salto Radio, que lo publicamos hace bastante, pero si buscáis el Salto diario Ondas contra el franquismo, os vais a encontrar 3 podcasts de Unai Aranzadi, creo que se llamaba el tipo, que lo hizo, y habla precisamente de esto, cuando durante el franquismo en España, esto era AM, no era FM, cuando estaba prohibido, digamos, pues cualquier tipo de comunicación que se saliese, ¿no? Comunicación de masa, bueno, y también en el ámbito privado, ¿no? Pero el Estado franquista era un Estado muy paranoico y con un deseo de control ahí, pues, típico de las dictaduras. Sí, típico de las dictaduras, ¿no? Pero era un estado especialmente paranoico con todo el tema de controlar la información y lo que se movía. De hecho, me estoy acordando ahora que hay un podcast muy guay de la linterna de Diógenes que habla que durante el franquismo un historiador que estuvo estudiando cómo se creó una red de espías del franquismo en los porteros de las casas y los taxistas. Wow. Por eso son dos profesiones que son eminentemente fachas, porque es que o sea, no digo que todos lo sean, obviamente, calla, pero que hay una historia. Mal. Espérate, que es que te he entendido mal y pensaba que era en los porteros de las casas, o sea, no como profesión, sino como objeto físico, que llegaban ahí y decían, emisión 345, te cuento no sé qué, ¿sabes? Me parecía guapísimo. Claro, o sea, el franquismo, como que la gente que era portero de un edificio de vivienda se llevaba algo de pasta o tenía tal o no sé qué, y ese era el que estaba poniendo la oreja y demás. O sea, este nivel de paranoia de control de las comunicaciones, ¿no? Hasta a nivel privado. Y bueno, pues estaba prohibido hablar de un montón de cosas, y en España, pues la peña, incluso la gente de derechas, escuchaba Radio Pirenaica, que era una radio que emitía por AM. Había mucha leyenda diciendo que emitía desde Rusia, pero no, en realidad estaban emitiendo desde el Pirineo francés. Y aquí mola explicar un poco la diferencia entre la FM y la AM. La FM es un tipo de frecuencia que la antena emisora, si entre la emisora y la receptora hay obstáculos físicos, la señal se deforma, porque es una señal como, vamos a decir, una onda muy pequeñita. En cambio, la AM es una onda tan amplia que llega a la estratosfera y puede llegar prácticamente a cualquier parte del mundo. Es decir, tú puedes emitir en AM y que te escuchen ahora mismo en Corea del Norte, en Estados Unidos o donde sea. Y claro, entonces la gente en España, pues creo que había un canal de televisión y habría 1 o 2 de radio, con toda la información súper controlada por el Estado. Incluso la gente de derechas escuchaba Radio Pirenaica porque era la radio que daba las noticias internacionales, que no se daban Entonces era una manera de enterarse de qué pasaba. Pero es que estaba también Radio Euskadi Independiente, que emitían en AM desde una selva en Caracas, a las afueras de Caracas. Eran unos vascos que se habían ido a Caracas
y emitían una radio en euskera desde Caracas que recibía a la peña. De aquí no hay Y siripies, en de ahí no el, y llueve. es- en el reportaje de Unai recoge trocitos, cachitos de estas emisiones y oyes cómo sonaban y cómo saludaban en euskera a todo el mundo desde la selva de Caracas. Y entonces, yo, por recalcar una cosa que ha salido en otros programas, que es que no hay nada más, o sea, hay mezclas absurdas de conocimientos, pero una de ellas es gente que le guste la radio y sea terraplanista, según lo que acabas de contar, que hay algún gilipollas que lo es, ¿no? Porque no me toca moderar hoy, pero que lo Ya. sepáis, puedo decirlo. Entonces, esa mezcla de terraplanismo y tal, como tiene que rebotar en la atmósfera, no tiene sentido, ¿no? Claro, totalmente. No, sí, además, joder, sí, al final yo he aprendido luego muchas cosas de física también con esto de la radio y tal, y de física de ondas. Entonces, sí, friquear de radio puede curarte el terraplanismo. Y una pregunta que te quería... Bueno, y no hemos pensado nunca, la verdad es que un día te lo voy a dejar así como tal, ¿cuál es la huella ecológica que podría tener la radio versus los podcasts? Pero te lo lanzo ahí y un día lo pensamos. No, sé si sí, lo es sabes. sencillo, porque hablando de esto que decimos ahora, ¿cuál es la huella ecológica que puede tener la radio versus el podcast? Pues tú mira la infraestructura que necesita sostener Internet y la infraestructura que necesita sostener una radio, que es un punto emisor y un punto receptor. O sea, tú necesitas dos cacharros, uno que emita, otro que reciba, y el mensaje viaja por el aire codificado dentro de lo que es una onda. O sea, la huella ecológica es la huella ecológica física que deje tu cacharro, pero no hay un cable, no hay un... No hay... Entonces, pues yo creo que es... vamos, que hay bastante diferencia entre la huella ecológica que deja una y que deja otra. Es más, hace unos meses hicimos un concurso que triunfó bastante, que lo propuso alguien, porque a su vez lo propuso un oyente del programa de Post-Apocalipsis Now, y era un concurso de relatos solarpunk. Entonces, sí, a la gente le sugeríamos que se imaginaran futuros posibles solarpunk, y la idea de la radio salía con frecuencia dentro de las tecnologías que quedarían en un mundo que ha decrecido voluntariamente, evidentemente, dentro de la crisis climática. Y ahí te dejo con esta pregunta final. ¿Y tú cómo te imaginas el futuro tuyo y de la radio? Es que a la radio como que la han matado muchas veces ya, ¿no? O sea, la han intentado matar. Claro que ya la televisión iba a matar a la radio, los podcasts van a matar a la radio, ¿no? Y a mí me mola mogollón citar a Marta Peirano aquí. Es que no me acuerdo si esto lo dijo en una entrevista o sale en alguno de sus libros, pero bueno, os recomendamos que leáis todo porque es muy crack. Y decía que es la única tecnología del siglo XIX que supera con todo a las del XX, ¿no? Que es económica, es barata y no se cuelga. No se cuelga, o sea, no le pasa pues como le puede pasar a una línea telefónica o tal. Y de hecho, prueba de ello es que cuando cualquier país del mundo entra en una situación de emergencia por un desastre climático, todas las comunicaciones se abandonan menos la radio. O sea, todas las comunicaciones importantes pasan al terreno de radio y volvemos también aquí porque el Estado tiene la potestad de decidir quién emite y quién no emite por radio, ya sea en FM, onda corta o AM, porque realmente cuando la cosa se pone chunga, se pone fea, la radio pasa a ser el modo de comunicación básico y que te puede permitir hablar a muchísima peña, aunque se caigan los postes de luz, aunque esta infraestructura privada que hablábamos antes, aunque desaparezca, tú al final, si tienes el emisor y hay alguien en su casa que ha comprado una radio en el bazar de al lado de su casa y le pone una pila, ya te está recibiendo. No necesita ni cables ni nada. Entonces, no sé en el futuro en concreto cómo imaginarlo, pero yo estoy seguro de que sí, que la radio se va... Vamos, que va a seguir funcionando. No sé si o sea, porque la última EGM, la encuesta general de medios, sí que ha tenido como un bajón en el número de escuchas que hay. O sea, es verdad que la gente ya cada vez, sobre todo los jóvenes,
están escuchando menos, o sea, no tienen transistores FM y demás, pero aunque sea de forma durmiente, yo creo que se va a mantener ahí y yo creo que por eso también las radios libres y comunitarias, aunque ahora parezca que ya no es una batalla que merece la pena pegar, sí que tenemos que seguir peleando por nuestro cachito de FM, ya sea dialogando con el Estado o ocupándolo directamente. Creo que es muy importante que estemos ahí. Y para acabar, pues te pongo 2 ejemplos. En pandemia, creo que fue Radio Malva, no sé, creo que es en Valencia. Alicante o Valencia. O Alicante, sí, sé que es la Comunidad Valenciana, pero ahora no me acuerdo de la provincia, perdón. Estuvo dando clases por FM a la chavalada. O sea, cuando de repente en pandemia tenemos un problema no solo de acceso digital, es decir, todas las clases de repente se digitalizaron y de repente, hostia, pues en Vallecas hay peña que no tiene un ordenador en casa o tenían un móvil para la familia y los 2 niños tenían que hacer los deberes con el móvil de la madre, que también era el que usaba para hablar con la abuela y para tal y no sé qué. Y es como, hostia, esta digitalización forzada y brutal, pues hombre, vimos que dejó a mucha peña atrás. No, eso es igual. Pues es un placer escucharte. Pues y no sé si quieres añadir algo más. Nada, sí, lo de Radio Vallecas, otro ejemplo nada más. En Radio Vallecas nos contactó una asociación que trabajaba con mujeres víctimas de violencia de género que eran mayores y nos dijo, oye, mira, estas mujeres ahora mismo están todas encerradas en casa con sus maridos, muchos son agresores. Y claro, ellas, su único espacio de oxígeno era venir al centro, porque digamos que la forma de trabajar con ellas era diferente, pues porque eran mujeres que no tenían independencia ni solvencia económica, tampoco estaban por la labor de abandonar el hogar familiar, ¿no? Y era como de, bueno, son mujeres víctimas de violencia de género y vienen aquí a hablar entre ellas, a estar, ¿no? A tener un espacio por lo menos de oxígeno fuera de esta violencia que a lo mejor sufren en su hogar. Y ese espacio desapareció porque eran muy mayores y las obligaron a quedarse en su casa. Y entonces pues nos pidieron desde esta asociación si podíamos hacer un programa de 1 hora en el que estas mujeres se enviaban mensajes unas a otras. Entonces, pues esto se pudo hacer porque emitíamos en FM, porque eran señoras mayores que no se conectaban a internet, pero todas las que estaban por Vallecas, en los jueves a las 12 enchufaban su radio y se dedicaban canciones y se mandaban mensajes unas a otras. Y esto no se podía haber hecho sin una radio libre y comunitaria. Una radio comercial, una radio pública no te va a dar un espacio para hacer estas cosas, ¿no? Entonces... Vale, pues muchísimas gracias, Álvaro. La peor combinación posible es una persona que habla tan bien y de cosas tan interesantes como tú y otra que me encanta escucharte siempre, como soy yo. Entonces, por aquí creo que va a entrar Panda para decirnos adiós con su jersey de Gremlin. ¡Jo, Panda! Yo pensaba que ibas a entrevistarme tú también, que me ibas a poner con No, porque hemos tenido fallos técnicos. Bueno, ya está. Ahora ya salgo yo aquí con retorno. Creo que se iba a caer la conexión y he tenido que cambiar. Lo siento porque el final estaba siendo muy guay. De hecho, yo ahora salgo con delay. Hoy yo no sé qué está pasando. Algo está pasando aquí. Mirad, ahora me veo mejor, ¿verdad? Volvemos, le doy a aceptar y ya estamos. Bueno, que a ver, que ya van a ser las 2. Voy a ir despidiéndome, pero os tenía que contar algo más. Alguna cosilla más. A ver...
Bueno, esto mola, el Juego de Dragones. Os quería comentar esto. ¿Qué dices, Bobo? ¿Qué dices, Bobo? Nada, ¿no habéis visto a Messi? Nada, que a ver, que el tema es que ya está, que es que había noticias, sí, pero no las voy a poner, es que ya me da igual. Me voy a despedir con una canción aquí que voy a poner al final. Os voy a desear feliz Navidad. La semana que viene me voy a disfrazar de Santa Claus y votaremos cositas. Hoy hemos votado al tonto del año y yo creo que ha estado guapo eso. ¿Quién ha ganado? Elon Max. Estoy recapitulando, como han dicho, porque hay que aprender de la gente de la radio. Me ha molado muchísimo Lorite, ¿vale? La entrevista, lo voy a intentar editar y subir. Pensaba que no iba a llegar hoy, que no íbamos a tener entrevista, pero al final la hemos tenido. Bueno, como siempre aquí en Twitch es esto. Twitch es directo también. Aquí las cosas pues van saliendo. Vamos cogiendo las cositas como se va pudiendo y yo creo que se ha podido escuchar, que es lo interesante. Y bueno, pues poco más, que tengáis buen fin de. Yo ahora voy a coger rápidamente, nos vamos a ir a un sitio que tenemos que coger una cortina para la madre de Aurora. Y nada, y que muy bien y muchas gracias a la gente que os habéis pasado y ya está. La semana que viene pues seguiremos con más cositas, noticias frescas. Me gustaría traer a muchísima gente, pero tenemos que ir un poquito mejorando cómo hacerlo. Y bueno, seguramente el año que viene vendrá bastante gente. Nos molaría que viniera Javi Algoritmo, yo lo llamo así, no sé si está bien llamarle a Javi así, pero bueno, y que nos molaría, claro, luego si puede o no. Y más gente que no quiero adelantar, ¿vale? Pero hay bastante gente por ahí que molaría traer y que comentaran sus cositas. Esta me ha parecido increíble. O sea, el tema de la radio, aquí a veces hablamos de radio, de esto. Radio definida por software, no sé qué. Esto es una mierda. O sea, no es que sea una mierda, es importante, es la parte técnica. Pero está luego esa otra parte de comunicar y de los que realmente hacen radio, ¿no? O sea, la radio está por un lado esto y luego tendrás que comunicar cosas y la gente que sabe comunicar, pues es un placer escucharles. Y nada, vamos a pasar aquí, venga. Bueno, no, hoy hacemos raid. Voy a ver si hay alguien a hacer raid. ¿Alguna raid? Vamos a ver quién está en directing. Vamos a ver quién está en directo. Si es que consigo hacer raid. Me está fallando ya. No me deja hacer raid. Ya estamos. Hay momentos en los que Twitch no deja hacer raid y nos tenemos que jorobar. Ay. Se la haría a Negative. Pero Negative ya no hace directos o ha vuelto. Sticks out, buenas. Bueno, pues voy a cerrar y os dejo con una cancioncita que os va a molar, ¿vale? Dice Kumpas, dice: gracias por el stream, ha sido mi primera vez aquí y ha sido muy interesante. Un saludo y hasta pronto. Por cierto, os encontré ayer en Mastodon, cortesía de Elon. Pues muy bien, bienvenido a Mastodon, a todo. Bienvenido aquí también y pásate cuando te dé la gana. Muy bien, felices fiestas, o que nos veremos el sábado que viene y me disfrazaré, ya os digo, como siempre, el año pasado también, de Santa Claus. Y bueno, y veremos cositas. Chao, pasen buen de semana, bueno.